Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. En el contexto del 80º aniversario del desembarco en Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recordó que su país siempre ha tratado con gran respeto a sus aliados, tanto a los estadounidenses y británicos como a los franceses en aquellos tiempos, y apoyaba al escuadrón de cazas Normandie-Niemen de las Fuerzas Aéreas Francesas, cuyas hazañas honra a día de hoy. Para hablar sobre este tema y el actual contexto, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, siempre encantado de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, se hizo unas preguntas Putin, ¿no? Él preguntó, ¿cuántos soldados estadounidenses murieron durante la guerra contra el nazismo? ¿500.000? ¿600.000? Alrededor de 500.400. Y los británicos menos todavía. Dijo, subrayando que la mayor cantidad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial se registró entre los soldados soviéticos. 27 millones de personas en total perdieron su vida en la lucha contra los fascistas. Un 70%, aclaró. Sin embargo, Rusia no fue invitada, como bien sabemos, a participar en la conmemoración de aquel día D. Resulta que somos extraños en esta celebración de la vida, dijo Putin respondiendo a la pregunta de un periodista durante una comparecencia ante la prensa internacional. Putin enfatizó que fue la Unión Soviética la que hizo el mayor aporte a la victoria común contra el nazismo y comparó el no haber invitado a Moscú con una clara señal de quienes quieren dialogar y quienes no. En ese sentido señaló que entre los países que han participado en las celebraciones de esta fecha está Ucrania. ¿Cómo se puede celebrar una fecha así de importante en la lucha contra el nazismo con aquellos que elevan a un pedestal de honor a los neonazis, convirtiéndolos en héroes nacionales? Se preguntó Putin. Y bueno, en esa pregunta también hay análisis, ¿no? Pero, ¿qué nos dices, Cristian, de todo lo que ha planteado Putin, ¿no? Y sobre todo de esta pregunta final, ¿no? Sí, esta conmemoración, ¿no?, del Día D y sobre estas reflexiones del presidente Putin, realmente lo que muestran estos líderes occidentales parece cada vez más una comedia del absurdo, porque va desde esto que participa el representante de un régimen ya ilegal, como Zelensky, y nosotros podemos recordar cuando fue que se rinden los integrantes, especialmente el batallón Azov, este batallón nacionalista ucraniano en Mariupol, que estaban ahí en Azovstal, cuando mostraban, se sacaban su ropa, la parte superior de sus prendas de combate, y se podía ver los cuerpos totalmente cubiertos de tatuajes con emblemas y simbología nazi. Entonces, es realmente de una locura poco comprensible, ¿no?, conmemorar un día tan especial para los aliados occidentales, como fue el desembarco en Normandía, con Zelensky, que se respalda en este tipo de criminales de ideología nazi. También, por supuesto, que esté Alemania, que era, por supuesto, el país que desencadenó esa tragedia, la de la Segunda Guerra Mundial, y cuyo pueblo, hay que decirlo, nunca se rebeló contra el régimen de Hitler, sino que lo apoyó mayoritariamente prácticamente hasta el final de la guerra. Hubo alguna resistencia, por supuesto, pero grupos minoritarios de resistencia alemana antinazi. Eso hay que decirlo y hay que dejar de lavarle la cara a la actual República Federal Alemana. Y también yo te escuchaba, Javier, y es muy importante, yo recuerdo la primera vez que fui en Moscú al Museo de la Victoria, que pude ver un monumento que me impresionó mucho, gratamente, y que habla de la generosidad del pueblo y del gobierno
gobierno ruso para con sus aliados, ¿no? Sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque este monumento muestra a 4 combatientes, uno soviético, uno americano, uno británico y uno francés, coronados con este monumento con el emblema de las Naciones Unidas. Y este monumento es bastante reciente porque el Museo de la Victoria, si no me equivoco, fue construido durante la presidencia del actual mandatario ruso. Entonces, ese recuerdo que tiene, que siempre Putin lo dice, el reconocimiento a sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que ese frente occidental lo venía pidiendo la Unión Soviética desde prácticamente el comienzo de la guerra contra justamente el país soviético, que sufrió los mayores embates. El 80% de la fuerza militar nazi fue destruida en la Unión Soviética, lo que muestra cómo prácticamente todo el poderío nazi iba en contra de Rusia, la Unión Soviética. Esos números que vos decías, la cantidad de muertos, más de la mitad civiles de los 27 millones de muertos soviéticos, en números que hoy creo que vamos a ver varios números que son muy descriptivos, se dice que 1 de cada 7 soviéticos murió en la guerra. Vos fíjate la proporción, 1 de cada 7 soviéticos murió en la guerra. Norteamericanos, 1 de cada 320. 1 de cada 320. Esto te muestra, estos números desnudan un poco la magnitud totalmente desproporcionada de lo que fue el esfuerzo y el sacrificio ruso, soviético, de todas las repúblicas que formaban la Unión Soviética, frente al sacrificio y al esfuerzo que hizo Occidente, que hay que decirlo, fue muchísimo, infinitamente menor al que hizo la Unión Soviética. Claro, son números reveladores, ¿no, Cristian? Y a propósito de números, justamente, vamos a poner en contexto, ¿no? Porque el día D incluyó a 160.000 soldados, 24.000 paracaidistas y 6.000 barcos, ¿no? Participaron en la operación. Y ya que estamos adentrados en tema, vamos con unas declaraciones. Yo te voy a dar una frase, Cristian, y voy a dar un spoiler, que me imagino que será un spoiler, ¿no? Digo yo que es un spoiler del comentario que vas a hacer tú, ¿no? Que me imagino que también lo vas a argumentar con cifras y demás, ¿no? Pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en esta conmemoración de los 80 años del día D, dijo: a medida que aumentan los peligros, al igual que los militantes de la resistencia, estamos dispuestos a hacer los mismos sacrificios para defender lo que más amamos, nuestra tierra de Francia y nuestros valores republicanos. Y aquí viene el spoiler, Cristian, que te digo que es el comentario de un usuario, de un internauta, que aparece en el periódico español El Mundo, quien escribe: los mismos sacrificios. Francia se rindió en 3 meses y durante la ocupación parte de la población colaboraba con los alemanes. Es parte de su pasado. A diferencia de los territorios del este de Europa como Polonia, Checoslovaquia y sobre todo la Unión Soviética, donde los partisanos no daban tregua. Pero volvemos con la frase, la refrescamos a lo que dijo Macron, ¿no? Estamos dispuestos a hacer los mismos sacrificios para defender lo que más amamos. ¿Nos contás un poco de los sacrificios de Francia en aquella época? ¿Nos das cifras y los datos que sean necesarios, Cristian? Sí, por supuesto, y acá es cuando yo escuchaba estas palabras de Macron y sinceramente no se puede ser tan cara dura, no se puede ser tan cara dura. Que me disculpe la audiencia por estos términos, pero realmente es de un caradurismo las palabras del líder francés que realmente a cualquiera lo dejan pasmado. Porque para empezar, este internauta fue demasiado generoso, porque en rigor de verdad fueron 6 semanas las que le tomó a la Alemania nazi para invadir no solo Francia, sino Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. 4 países en 6 semanas, o sea, 1 mes y medio. Esa fue la formidable resistencia que presentó el ejército francés ante la embestida nazi. También podríamos decir, si nos vamos un poco atrás, recordar cómo Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania en el momento en que este país invade a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Apenas entre 1 y 3 días después se efectiviza la declaración de guerra por parte de París y Londres. Pero hay que decir que el periodo que va de ese momento hasta el 10 de mayo de 1940, que es cuando se inicia la llamada Batalla de Francia, ese periodo, ¿sabes cómo se llama? Y tiene el nombre en francés. Les pido disculpas porque mi francés es inexistente, pero se pronuncia algo así como drôle de guerre. Drôle de guerre sería algo así como guerra de broma. O sea, fíjense que no es casualidad que el nombre sea en francés y que se llame guerra de broma. ¿Por qué? Porque fue una guerra
paralizada, o sea, no hubieron hostilidades prácticamente. De hecho, si Francia y el Reino Unido hubiesen atacado a Alemania por la frontera occidental del país germano, sin duda la invasión de Polonia podría tal vez incluso haber fracasado, porque hubiesen tenido que desplegar muchísimas tropas, volverlas hacia tierra alemana para contrarrestar la invasión que tendría que haber hecho Francia y el Reino Unido, porque la superioridad en divisiones era de 2-1 por parte de los aliados occidentales sobre Alemania en esa frontera. Entonces, por supuesto que Francia no solo que mostró ineptitud, sino que también mostró cobardía, igual que el Reino Unido, para enfrentar a los nazis, porque por supuesto sabemos que la esperanza de ellos era que no que se diera vuelta y atacase, invadiese a Francia y al resto de Europa occidental, sino que siguiese contra la Unión Soviética, cosa que pasó pero más tarde. También habría que recordar que fueron, bueno, como decía, en estas 6 semanas que le tomaron invadir a Francia, que la República de Vichy, que es lo que se funda en el territorio, se divide Francia en la República de Vichy y el territorio francés ocupado, y fue totalmente colaboracionista esta Francia con la Alemania nazi, a tal punto que este dato es súper interesante, creo yo. La deportación de judíos si yo te pregunto, Javier, ¿de dónde crees que deportaron más judíos? ¿De Francia o de la Italia de Benito Mussolini, la Italia fascista, la Italia que era el principal aliado de Alemania? ¿De dónde dirías vos así, si te pregunto, o cualquier persona de a pie? Y yo creo que dirían que de Italia, ¿no? Sería lo lógico, porque repito, era el principal aliado de Hitler. Ahora, a partir de septiembre de 1943, recién en ese momento comienzan las deportaciones de judíos italianos, que llegan a un número, hacia 1944, llegan a un número de alrededor de 10.000 judíos deportados a campos de concentración, y esta es información del sitio Yad Vashem, que es un sitio de la memoria del holocausto del pueblo judío. Ahora, de Francia, que comenzó con las deportaciones prácticamente en el mismo momento de iniciada la ocupación, la cifra es de 77.000 judíos franceses, los cuales prácticamente en su totalidad fueron exterminados. Estos judíos, estos 77.000 que fueron mandados a campos de concentración en Alemania y en otros territorios de Europa Oriental. Entonces vos fíjate que fue mucho más colaboracionista y mucho más, digamos, con un afán de exterminar y de sacar de su territorio a los judíos por parte de Francia que de la mismísima Italia fascista. También hay que recordar que la división Carlomagno, que era de las Waffen-SS, la división de voluntarios franceses, fueron de los últimos que siguieron combatiendo, defendiendo a Berlín y a Hitler ante el avance del Ejército Rojo sobre la capital del Tercer Reich. Entonces realmente yo no sé de qué elementos tiene para sentirse orgulloso Macron y hablar de estas cuestiones, e incluso te tiro un último número que es muy revelador. Vos dijiste algo así como 160.000 tropas participando de desembarco en Normandía. ¿Cuántos dirías vos aproximadamente? No digo un número, pero sería lógico pensar que muchos franceses participaron, franceses que se habían ido, porque muchos lograron irse de Francia. De hecho, Charles de Gaulle montó el gobierno de Francia en el exilio. ¿Sabes cuántos franceses participaron del desembarco en Normandía? ¿Cuántos? 177. 177 franceses. No me está faltando un 177.000. No. 177 franceses participaron del desembarco en Normandía, que era un grupo que se llamaba Comando Kiefer. Bueno, esa es la valentía, la gallardía y el orgullo que pueden sentir los franceses en el día del desembarco en Normandía. Claro, luego tenemos lo que ha declarado, por ejemplo, el presidente Biden, ¿no? Y cómo le hacía el coro, por decirlo suavemente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? Refiriéndose ya al conflicto en Ucrania, ¿no? Dijo: ante los avances de la ofensiva rusa y las dudas sobre la solidez del apoyo occidental, no nos desentenderemos. Y Macron, haciéndole el coro, corroboró: estamos aquí y no flaquearemos, dijo Macron. Igual mandan 177 hombres, ¿no? Salió ahí también Zelensky diciendo: los aliados defendieron la libertad de Europa entonces y los ucranianos lo hacen ahora. La unidad prevaleció entonces y la verdadera unidad puede prevalecer hoy. ¿Qué nos dices de los comentarios
de Biden, ¿no? Que dice que el día D demostró una unidad inquebrantable de los aliados junto a los otros estadounidenses, solo nombró estadounidenses. Lo que hicieron los aliados hace 80 años supera con creces todo lo que podríamos haber hecho por nuestra cuenta. La OTAN está más unida que nunca y aún más preparada para mantener la paz, disuadir la agresión y mantener la libertad en todo el mundo. Estados Unidos ha invertido en nuestras alianzas y forjado otras nuevas, no simplemente por altruismo, sino también por nuestro propio interés. Bueno, a eso capaz que se le escapó, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto, Cristian? Realmente es la comedia del absurdo. Las banderas que estaban en el desfile cuando las tropas aliadas entran en París y en las celebraciones de la victoria, el victorioso desembarco en Normandía, eran banderas británicas, estadounidenses, francesas y soviéticas. No había una bandera ucraniana. El héroe nacional de Ucrania actualmente, Stepan Bandera, sus muchachos luchaban con uniformes nazis y exterminaban en masacres horrorosas a judíos, a polacos, a ucranianos que se oponían a esa ideología nacionalista y nazi y a tantos otros pueblos. Hay que recordar la masacre de Babi Yar. Entonces realmente yo creo que la OTAN hoy representa mucho más a la Alemania nazi con esa especie de coalición europea que hizo Hitler, porque hay que recordar que a la Unión Soviética la atacaron tropas regulares de Alemania, de Rumania, de Bulgaria, de Hungría, pero también cuerpos de voluntarios como nombraba la división Carlomagno de las Waffen-SS, voluntarios franceses, holandeses, daneses, noruegos, españoles, prácticamente de toda Europa. Y esa coalición nefasta, que también era una recreación de la gran armée francesa de Napoleón, menos sangrienta esta última, por supuesto, la de Napoleón, pero muy nefasta para la historia de Rusia, es la primera guerra patria, y la gran guerra patria, por supuesto, se recuerda así, la guerra contra los nazis. Entonces, sinceramente, esto realmente es una burla, incluso a la memoria de los combatientes y de los héroes que desembarcaron en Normandía, cuyo sacrificio y esfuerzo, por supuesto, fue muchísimo menor al del pueblo soviético, pero el pueblo ruso hoy los recuerda con mucho afecto. Aunque tarde abrieron ese frente occidental, fue una ayuda, aunque por supuesto ya la Unión Soviética había triunfado en Stalingrado, en Leningrado, en Kursk y en tantas otras batallas memorables de la Segunda Guerra Mundial, y ya estaban en franca retirada hacia sus fronteras. También hay que recordar cómo la historia parece ser circular, ¿no? Hay un episodio muy tremendo del final de la Segunda Guerra Mundial, que es el levantamiento de Varsovia, y que por favor la audiencia no lo confunda con el levantamiento del gueto de Varsovia. Fueron dos episodios diferentes. El levantamiento del gueto es cuando los judíos del gueto se levantan contra los nazis, que por supuesto todos sabemos las atrocidades que hicieron, y con sus últimas fuerzas demostraron una rebelión, un levantamiento que por supuesto fue ahogado en sangre por los nazis. Y más tarde, en otro momento más tardío, cuando ya la caída de los nazis era prácticamente irreversible, se hace el levantamiento de Varsovia, en el cual polacos armados por los británicos y apoyados por los servicios de inteligencia británicos y que habían convivido y colaborado con los nazis durante todo el tiempo de la ocupación, se los puede ver en las fotos, hay mucho material fotográfico y fílmico y se los ve rozagantes, o sea, eso demuestra que hubo una convivencia bastante normal entre los ocupantes y los polacos, y lo hicieron ni más ni menos que para cortar el avance del Ejército Rojo hacia Berlín, prácticamente, o sea, impedir que el Ejército Rojo siguiera avanzando, y después le reprochaban a Stalin que no hubiesen colaborado con la Armia Craiova. Pero bueno, son estas cuestiones como la que, del mismo modo que no se invita a Rusia a la conmemoración del día del desembarco en Normandía, tampoco se los invita a la conmemoración de la liberación de Auschwitz, que la hace el Ejército Rojo, el campo de concentración de Auschwitz. Y lo paradójico es que no lo permite el Estado polaco, cuya población mayoritariamente, si bien hubieron algunos números de polacos minoritarios que refugiaron y salvaron la vida de algunos judíos, mayoritariamente eran los que entregaban de vuelta a los campos de concentración a los judíos que lograban escaparse, y a veces los devolvían muertos y no vivos, porque la recompensa que le daban los nazis era lo mismo, si los devolvían vivos o muertos. Entonces, ese grado de cinismo e hipocresía es el que estamos viviendo desgraciadamente hoy en Occidente, Javier. Cristian, para cerrar, vamos a recordar, ¿no?, como empezábamos la conversación, lo que decía Putin, ¿no? ¿Cuántos soldados estadounidenses murieron durante la guerra contra el nazismo?
500, 1.400, y los británicos menos todavía, subrayando que la mayor cantidad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia se le llama la Gran Guerra Patria, ¿no?, se registró entre los soldados soviéticos. 27 millones de personas en total perdieron su vida en la lucha contra los fascistas, un 70% del total de los muertos, para que luego venga Macron a decir, por ejemplo, que Francia va a actuar con el mismo compromiso, y para que el propio Zelensky, en el 80 aniversario, ante la pregunta de un periodista que si esperaba algún día un desembarco en su país, él respondió: eso es lo que estoy esperando. Es decir, Zelensky diciendo que espera un día D en Ucrania para combatir contra Rusia. Y bueno, entonces vuelve de vuelta a aquella pregunta que se hizo Putin, ¿no?, y que le decíamos al principio de la conversación: ¿cómo se puede celebrar una fecha así de importante en la lucha contra el nazismo con aquellos que elevan a un pedestal de honor a los neonazis, convirtiéndolos en héroes nacionalistas? ¿Qué nos comentas, Cristian? Yo te escuchaba con gran detenimiento y atención, como siempre, y me venía a la mente que sería un día D, pero sería la D por demencia, por la demencia con la que está viviendo Occidente y por la demencia que significa el mero hecho que simplemente se les cruce por la cabeza la idea de vencer a Rusia, de doblegarla, de doblegar a su pueblo, porque eso es algo que no va a pasar, es algo que es imposible, no solo por el poderío militar, el poderío nuclear que tiene Rusia, sino por el carácter de su pueblo, por el carácter del pueblo ruso, que no pasó solo. Sí, la mayor tragedia de su historia fue la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, por magnitud, por destrucción, por un montón de motivos, pero se enfrentó a muchísimos dilemas tremendos a lo largo de su milenaria historia y siempre logró reponerse, siempre logró ante las agresiones ponerse de pie y prevalecer. Entonces, que esta gente enceguecida por el odio vuelva una y otra vez a cometer los mismos errores que se terminan pagando con muchísima sangre, no solo de los rusos, sino justamente de estos países occidentales, de Alemania, de Francia, de tantos otros, realmente nos deja como corolario la triste sensación de que no aprende nada de la historia. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, querido Javier. Sputnik. Contamos lo que otros callan.